Muchachos, buenas tardes. Siguiendo con la clase de quinto secundaria, nos toca ver hoy día fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Pero para comprender la clase de hoy día hay que hacer un introductorio. Dice acá, polaridad de las moléculas. Como ya sabemos, hacer el diagrama ha sido 2 semanas de enlace químico, ¿no? Del diagrama de Lewis. Entonces, eso vamos a hacerlo rápido porque tú ya lo sabes. Cuando la molécula es polar, cuando hagan su diagrama de Lewis y ven que el átomo central, el central tiene electrones libres. Si tiene electrones libres el átomo central, entonces la molécula es polar. Tiene 2 polos, positivo y negativo, es polar. Segunda regla, cuando la molécula también es polar, atención por acá, cuando es diatómica, ¿qué es diatómico? 2 átomos. Diferente, o sea, heteronuclear, 2 átomos diferentes, entonces la molécula es polar. Acá no hay átomo central, ¿no? Diagramando por Lewis cada molécula, cada ejemplo que ves acá. Todo lo que voy a explicar en la teoría, cuando se hacen los problemas que voy a dejar, las tareas y el examen. Atención, muchachos. Entonces, tercera regla, cuando la molécula es polar, atención, cuando un ligando o 2 ligandos es diferente al resto y el átomo central no tiene electrones libres, la molécula es polar. Explicando, el compuesto que ves acá, ya repito, saben diagramar por Lewis, ¿no? Ya está hecho el diagrama de Lewis, no vamos a ahondar en ese tema. Había 2 semanas para hacer el diagrama de Lewis. Bien, un ligando es diferente al resto, la molécula es polar, además el central no tiene libres. Aquí hay 2 ligandos diferentes al resto, ¿el central tiene libres? No, la molécula es polar. Igual acá, mira, ve, acá hay un ligando diferente al resto, uno diferente al resto, las 4 son moléculas polares. Entonces las 3 primeras reglas, las 3 primeras son para moléculas polares, repito. Diagramando por Lewis, central tiene libres, polar. Si son diferentes y son 2 átomos, polar. Si el central no tiene libres, pero 1 o 2 ligandos es diferente al resto, polar. Ahora, en la regla 4, cuando la molécula es apolar, central no tiene libres. Central no tiene electrones libres. ¿Cómo son sus ligandos? Iguales. Si son iguales, la molécula es apolar. Insisto, ya sabemos diagramar por Lewis. Central no tiene libres, apolar. Apolar y apolar. Atención, acá han faltado los electrones libres del cloro, del flúor y de eso no se toma en cuenta, no lo he puesto por eso, muchachos, ¿eh? Si tú dices solamente en el central, si tú dices en el átomo central, repito, central no tiene libres y sus ligandos son igualitos, entonces la molécula es apolar. Quinta regla, molécula también apolar, cuando son átomos iguales y son 2 hidrógenos iguales, enlace o molécula, apolar. 2 iguales, apolar y también son moléculas apolares. No importa que lleve triple enlace o doble, no importa, hablo de la molécula. 2 átomos forman la molécula y son iguales, la molécula es apolar. Sabido esto, ahora sí, muchachos, viene el tema de hoy día. Fuerzas intermoleculares, entre moléculas. También le dicen comúnmente fuerzas de Van der Waals, comúnmente entre moléculas. La semana pasada y antepasada fue entre átomos, ¿sí? Ahora es entre moléculas. Por ejemplo, molécula de agua con otra molécula de agua, ¿no? Atracción, entre moléculas. Bueno, dice acá, número 1, la fuerza dipolo-dipolo. Mira el símbolo para los exámenes, para la práctica. Para la tarea FDD, la fuerza dipolo-dipolo. Se da entre moléculas polares, exclusivamente polares. ¿Cuándo son polares? Te explicaba en la pizarra pasada. 2 y son diferentes, la molécula es
polar. Hay dos polos, ¿no? Pues se llama polar. Pero ojo, se da entre molécula con molécula. ¿Ves acá? Una molécula de ácido clorhídrico con otra molécula y otra molécula. La atracción se da de forma electrostática, de cargas. El lado negativo de una con el lado positivo de otra. Dos moléculas unidas por fuerza dipolo-dipolo. Igual aquí observa, el lado positivo con el lado negativo se van a unir. Ok, entonces molécula entonces polar. Fuerza dipolo-dipolo, fuerza entre moléculas polares. Pero ojo, hay también otra fuerza que vamos a ver acá abajo. Hay también London. Son tres fuerzas en verdad, son tres fuerzas, ¿ya? Pero acá predomina la fuerza dipolo-dipolo, pero también hay fuerza de London que está por acá. Luego te voy a explicar eso. Fuerza puente hidrógeno, eso lo he visto en biología también. Ahí está, fuerza puente hidrógeno. Se da entre el hidrógeno y átomos de elevada electronegatividad, o sea, hidrógeno con flúor, hidrógeno con oxígeno, con nitrógeno. Ahí están los ejemplos característicos de tipo de fuerza. Son tres hasta ahora. En los alcoholes, el alcohol metílico, el alcohol etílico. Alcoholes. Ácidos orgánicos también. El ácido metanoico, el ácido etanoico. Entonces son compuestos o ejemplos que siempre vienen en los exámenes de admisión. Acuérdate, fuerza puente hidrógeno. Hidrógeno con flúor, el ácido fluorhídrico. Hidrógeno con oxígeno, el agua. Hidrógeno con hidrógeno, el amoníaco. Y en los alcoholes, el alcohol metílico, el alcohol etílico, algunos ácidos orgánicos como el ácido fórmico, el ácido acético. Acá también hay fuerza de London. Acá hay dos tipos de fuerzas. Pero ojo, la predominante es la fuerza puente hidrógeno. La fuerza también existe la fuerza de London, pero es débil, muy débil. Para acabar la teoría dice acá fuerza de London y última fuerza. Dice acá entre moléculas apolares. Una molécula apolar solo tiene fuerza de London. Solo fuerza de London, no hay más en moléculas apolares. Insisto, cuando hay fuerza dipolo-dipolo también hay fuerza de London. Cuando hay fuerza puente hidrógeno también hay fuerza de London. Polares, molécula polar solamente fuerza de London, única. Bien, problema, dice acá. Es una molécula polar, me dan tres claves en este caso, ¿no? Es una molécula polar. Para empezar, el oxígeno y el metano son moléculas apolares. Esta acá es la teoría, ¿no? Son moléculas apolares. La última es la respuesta, pero vamos a hacer el diagrama de Lewis. Azufre. Central, ¿no? ¿Ves acá el central? ¿Tiene libres o no? Sí. Ligandos iguales. ¿Cómo es la molécula? Polar. Estamos aplicando la regla 1 que está acá. En la pregunta 2 dice, identifica una molécula apolar. Igual, acá está, mira, tres claves en este caso. Aplicando la regla 1. El agua está en la regla 1, ¿no? Es polar. Es un compuesto iónico. KF, potasio, flúor. ¿Cuál debe ser la clave? El silicio con el hidrógeno. Ha sido el diagrama de Lewis. ¿Central tiene libres? No. ¿Ligandos iguales? Sí. ¿Cómo es la molécula entonces? Apolar. Apolar. Tercera pregunta dice, ¿qué molécula es polar, pero tiene enlaces apolares? Atención por favor acá. Dice acá molécula polar. Vamos a descartar la A y la B porque son apolares. Molécula apolar. Revisa la teoría que saqué en la primera pizarra. Revisen. El ozono. Si bien es cierto, son átomos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este enlace? Enlace apolar, enlace apolar. Pero la molécula es polar. Repito, no te confundas. ¿Ah? Una cosa es enlace polar, otra es molécula. No es lo mismo. Repito. Átomos iguales, enlace apolar. Átomos iguales, enlace apolar. Pero la molécula, el central, ¿tiene par libre o no? Sí.
Entonces, ¿cómo es la molécula entonces? ¿Cómo es la molécula? Polar. Dice la condición, debe ser polar y enlaces apolares. Como son iguales, son enlaces apolares, par libre, polar. Cuarta pregunta, muchachos, dice, presenta fuerza dipolo-dipolo predominante. Me dan igual 3 claves, porque estamos en la clase remota. Bueno, de arranque, hidrógeno está en la parte número 1, es apolar. Él es un compuesto iónico, semana pasada, ¿no? La clave es la A. ¿Pero por qué la A? Hacemos el diagrama de Lewis. Átomo central, ¿sí? ¿Tiene par libre? Sí. Ligandos iguales. ¿Cómo es la molécula entonces? Polar. Estamos en la regla número 1. Estamos aplicando la número 1. Central, con electrones libres y ligandos iguales, polar. En la quinta pregunta dice, hay que completar, ¿no? El, puntos suspensivos, presenta puente hidrógeno predominante. Bien, me dan igual 3 claves. Ojo, aplicamos en la segunda regla. Dice, 2 átomos diferentes, ¿cómo es la molécula? Polar, correcto, polar. Pero me piden puente hidrógeno. Si tú recuerdas, acá está, mira, de cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son preguntas repetidas en los exámenes de admisión. La clave es la C. ¿Por qué? Diagrama de Lewis. Atención. Él es el átomo central, mira, ve. Y todo esto que ves es un ligando diferente al resto. ¿Ves? Acá son 3 hidrógenos, ¿sí? Él es el central, ojo. Y todo esto que ves acá es el ligando diferente. No tiene libres y un ligando es diferente a los hidrógenos. Por eso que la molécula es polar. Además lleva OH, ¿no? Es un alcohol. Puente hidrógeno, entonces. Pregunta 6. Tiene solo fuerza de London. Solo fuerza, o sea, debe ser molécula entonces apolar. Mira, de arranque descartamos BCA porque son iónicos, ¿ves acá? Metal, no metal, de arranque iónico. La A es la clave. ¿Por qué? Diagrama de Lewis. En la pregunta 6 vas a aplicar la cuarta regla. ¿Ves acá? Acá dice azufre, ¿no? Igual que él, está en el grupo 6A. Tiene el mismo diagrama de Lewis, igual que las demás. ¿Ves acá silicio? Mira acá el carbono. Mismo diagrama de Lewis para su examen, para su tarea. Y pregunta 7. Es una molécula apolar. Apolar. De arranque, pregunta, o perdón, regla 1. Agua es polar. No puede ser, ¿no? Sí, regla 1. Acá, dice acá también, acá, ojo, dice acá, molécula polar. Vamos a cosas acá, a corregir solamente una palabrita acá, que sea, perdón, apolar, y acá le ponemos el oxígeno solamente, ¿ya? O2. Listo. El O2. Ahora sí. O2, diagrama de Lewis, tiene un enlace doble, ¿no? Acá están los pares libres, ¿ves acá? Listo. Y como tú sabes también puede ser rayita, ¿no? Cada rayita es un par libre, ¿no? Sí, un par libre. Listo. Ahora, ¿por qué es apolar? Porque son iguales, ¿no? Ok, diatómica, átomos iguales, la molécula entonces es apolar. Estos son polares, puente hidrógeno y fuerza dipolo-dipolo, lo cual es incorrecto. Bien, entonces, para acabar la clase, jóvenes, tienen que saber bastante el diagrama y para eso la tabla periódica, ¿no? Los grupos en la tabla. Si no, no voy a saber cuántos les voy a poner por cada átomo, ¿no? ¿Cuántos electrones voy a poner? Repito, el 1A posee 1 en la última capa, un electrón de valencia. El 2A, 2 en la última capa, 2 de valencia. Y así sucesivamente. Saber tablas primero, saber diagramar por Lewis. Es una aplicación de lo anterior aprendido, jóvenes. Por favor. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.